me parece muy pertinente que nosotros hagamos pequeño diagnóstico de cómo es que está el paciente hoy en día. Y para eso les vamos a invitar a todos a buscar Romanos 1 del 18 al 25. Yo se los voy a leer porque en estos días en la televisión y las redes sociales yo he estado escuchando mucho a políticos, a influencers, pues porque muchos países de América, incluyendo el nuestro, próximamente ya vendrán, bueno, creo que en Brasil estaban hoy en elecciones para escoger ya nuevo mandatario. Ya como ustedes saben, y yo las había compartido, pues en Italia ya tienen nueva ministra y todas estas cosas, y tienen posturas muy específicas con las ideologías y las agendas que están corriéndose a partir de este nuevo milenio. Entonces, se está hablando mucho acá de la agenda LGBTQ+, y de la ideología de género, y esa agenda está corriendo, mira, no corriendo, esa agenda va cabalgando, pero a una velocidad gigantesca que nosotros quizás no podemos prever. Pero Dios, nosotros sabemos, el Dios en el que nosotros creemos tiene un plan. Ahora, en Romanos 1, yo voy leyendo del 18 al 25, y ustedes después me van a decir a mí si eso no es una descripción exacta de lo que está ocurriendo hoy en nuestros días a través de la música, de la política. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el mundo actual está pecando y está haciendo un montón de cosas, pero podemos estar como en la época de la conquista cuando llegó Cristóbal Colón. No es que yo creía en los árboles y me aferraba a los árboles, yo creo en los peces, en la naturaleza. No. Es que hoy en día gran parte de las personas saben que existe un Dios y saben y han visto las manifestaciones del poder de ese Dios, y aún así la gente sigue con el corazón duro. Pero sigamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Porque el problema está allí, en el corazón del hombre cuando se pone duro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y usted ve la idolatría hoy en día, que quizás no es la idolatría que conocíamos quizás en el Antiguo Testamento. Hoy en día, con eso de seguir a gente, ¿usted qué cree que eso es una manifestación de idolatría? Porque estar siguiendo a fulano, a mengano, a perenceo, yo me he visto como el artista tal, que no sé qué, y tantas cosas, porque no hay modelos a seguir. Nuestra sociedad está sufriendo falta de valores grandísima, que entonces la gente es tan desesperada que se agarra a lo primero que encuentra, que es diferente y que pase los deseos de su corazón. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Me llamó la atención ese versículo y lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, y es más escalofriante. Oigan lo que dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Entonces hoy día usted ve gente que se quiere operar, que yo nací hombre, pero yo quiero ser mujer. Y entonces, por eso que yo digo, esta agenda va a galope limpio. Entonces, claro, dice aquí, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sí, porque la gente entonces empieza a buscar, qué sé yo, que a través de le lean las estrellas, el tarot y otras cosas para buscar, quizás, ahora que yo estaba buscando información sobre los ángeles, estas cosas, tanta gente que se pierde en eso de la astrología, que no es astronomía, astrología, creyendo en las estrellas y tantas otras cosas. Y yo digo, pero hay un creador detrás de todo eso. Es mejor
en vez de adorar a lo creado, al que lo creó, que tiene más poder, ¿no? Pero la gente no sigue esos parámetros porque tampoco leen la Biblia y honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en los siguientes versículos empiezan a hablar acerca de las relaciones entre mujeres, entre hombres, también no solamente de la falta de justicia, sino de la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, los bochinches, que hoy en día cuántos canales no hay en internet y programas de televisión hablando de la vida de los demás y se inventan cualquier cantidad de cosas y eso es lo que la gente quiere escuchar y el que no está haciendo twerk por TikTok, que antes esas cosas no se veían, pero hoy día se ve de todo, para todos y con todo. Entonces estamos viviendo, yo a veces me pregunto, ¿no? Esto lo estaba diciendo Pablo allá en los principios, ¿no? De la iglesia y entonces esa descripción de esa época no es de nada diferente a donde nosotros nos estamos parados hoy en día. El ser humano como que no ha evolucionado. Sigue siendo la naturaleza pecaminosa del ser humano, sí, se mantiene intacta, porque aquí no es que yo me invento pecados nuevos. Y ese es el escenario ante el cual nos encontramos con Apocalipsis 8. ¿Alguien tiene algún comentario más con respecto a las situaciones que están viviendo? Lo estamos comparando, pero a mí me parece que la humanidad ha llegado a peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un dominio o sea, la autosuficiencia del hombre lo lleva en contra o sea, de tener a un Dios, porque no es necesario un Dios, porque yo puedo hacer las cosas. Mira las maravillas que yo puedo hacer con el sistema de la computadora, el conocimiento que estoy adquiriendo. O sea, estamos llegando a un grado que es peor que antes, porque por lo menos, ¿verdad? Las historias se le pasaban a los hijos, de los hijos se le pasaban, pero ahora hay tanta accesibilidad a los medios, a la información, que lo que está describiendo aquí, ¿verdad? Y me decías hablar de los reptiles y todo, pensar que las personas siguen los animales. Y ahora no se limita, ¿verdad? El Instagram, pues hay animales que tú sigues y se convierten en ídolos también. Así Claro. que, o sea, yo creo que el hombre, su mente, o sea, estamos en el fin. Amigos, vecinos míos, me parece que la muchacha había tratado por muchas oportunidades de tratar de quedar embarazada usando métodos artificiales. Entonces se compraron un perro y el perro se convirtió en el centro de sus vidas. Y era una cosa como enferma y yo digo hasta patológica, porque trataban a ese perro como si fuera un hijo. Y yo dije, pero esto no puede ser, este perro es el bebé de ellos, no puede ser. Y yo conozco, no solamente los vi después con ellos, conocí otros casos también de gente que ponía al gato o al perro por delante de una vida de un ser humano. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Y como bien tú dices, Ruth, nos hemos vuelto como extremistas y hemos llevado las cosas a unos puntos que tú dices, y es que se puede poner peor. La herencia que nosotros tenemos del pecado definitivamente es lo que nos diferencia, porque bueno, por lo menos los que hemos tenido una vida sin el Señor por muchos años, podemos ver que la corriente del mundo nos arrastra, somos insensibles a muchas cosas porque es el pecado el que gobierna la vida de la persona que no tiene al Señor. Entonces, así como antes, ¿no? Que Dios se molesta con ese mundo, manda el diluvio, hay tantas cosas que el Señor quiere hacer porque el hombre es desobediente y rebelde. Bueno, ahora lo vemos potencialmente por toda la comunicación y todo lo que existe, pero creo que el pecado en el hombre, así sean 30 personas que no conocen al Señor, van a ser malvados porque nosotros aún conociendo al Señor, ¿qué decía el profeta Jeremías, no? Que limpie su corazón de toda maldad porque tenemos esa naturaleza y el Señor nos libre realmente de este mundo que se ha dedicado a todo lo perverso. Como dice la palabra, no todo lo malo ahora es bueno. Y la gente sigue eso como que es lo natural, que es lo normal y que es la moda y la influencia de este mundo, ¿no? Es una lucha realmente porque nosotros como creyentes estamos siendo
como decir, oye, tú eres anticuado, lo que dices es mentira, la Biblia no existe. Es una lucha tremenda porque también los gobiernos ahora quitan la palabra de Dios de las escuelas, o sea, ya no hay una influencia, quieren adoctrinar a nuestros niños, a nuestros nietos, en mi caso, con cosas que son del demonio. Ya no es algo que era solapado, ¿no? Ahora es abierto, ahora son las leyes. Es horrible realmente. Que el Señor nos Sí, sí, ayude. en América Latina lo estamos viendo, creo que es en Nicaragua, ¿no? Donde a la Iglesia Católica no le están permitiendo predicar. Y en nuestro país, en Panamá, por ejemplo, la Iglesia Católica se hizo eco mucho del pueblo durante la dictadura y fue la que tomó como que la batuta, por así decirlo, en defender los derechos humanos en el país. Nosotros, como país católico predominantemente, pues respetamos mucho las autoridades eclesiásticas. Los políticos no arremetieron directamente contra ellos, pero sí se atrevieron a decir cosas que quizás el pueblo no podía en ese momento. Pero sí no es menos cierto de que esas persecuciones ya están empezando a darse en América Latina y es muy, muy, muy triste que esas cosas estén sucediendo. Vamos a que alguien nos lea Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ajá, ahora viene el asunto. Bueno, ¿cuántos de ustedes han visto películas o han visto por televisión? Yo no sé si eso se ha dado en Puerto Rico, pero en Panamá, ya nosotros tenemos un doctorado al respecto, a ver a juicio a políticos o, sí, no necesariamente presidentes, pero sí a políticos a los que abiertamente se le han abierto pues procesos judiciales y los juicios han sido televisados, ¿no? Y en las películas también ustedes ven cuando ya sea que el mismo juez tenga que dar un veredicto o lo den a través de un jurado, el gran silencio que se hace porque hay como una expectativa para escuchar qué es lo que la persona va a tener que pagar, como por si va a ser inocente, va a ser culpable, cuál va a ser la condena. Eso crea como que mucha expectativa, ¿no? Y entonces en este momento pasa exactamente igual. Pero fíjense, yo necesito que por favor vayamos haciendo un pequeño ejercicio porque necesitamos una descripción un tanto del escenario hasta el momento. Porque yo creo que si tuviésemos que hacer como una representación teatral, un drama, ¿cuántos personajes necesitamos? Porque si tuviéramos que describir lo que hay en el escenario, lo que debe haber en el escenario hasta el momento, ¿qué es lo que hay? A ver, antes de que empiece el que se abra el séptimo sello, ¿qué cosas hay ya presentes? ¿Qué personajes hay en el escenario? Hay ángeles. 144,000 están hay ahí 144,000 personas ahí, así que hay que buscar 144,000. Los 4 seres vivientes. Están los ancianos. 24 ancianos. Gran multitud. Más adelante vamos a ver, pero sí sabemos que había ángeles en ese momento allí, al momento en que estaban pasando el asunto de todos los sellos. Ustedes han tenido más o menos, háganse la idea, el montón de seres que están presentes en ese momento. Pero en versículos anteriores creo que se estaba hablando que había cánticos, alabanzas a Dios en ese momento, pero que de repente, después de todos estos acontecimientos que se nos describen, haya un silencio por muy poquito tiempo que ha sido, porque media hora no es mucho tiempo, pero hemos venido viendo un desenvolvimiento de sucesos que han hecho mucho estrendo y de repente este silencio tiene que ser extremadamente llamativo y nos lleva a una doxología de Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y cuando nosotros vamos a ir más adelante viendo los sucesos del capítulo 8, las siguientes escenas se van a estar dando dentro de un altar. Y el altar, ¿dónde estaba antes? ¿Dónde había altar antes en la historia? Había en el tabernáculo, había un altar. ¿Dónde más también? Cuando después se construyó. En el templo de Jerusalén. Claro. Y entonces, ¿y qué se creía que pasaba en el altar? Que había una cortina y estaba también, pues, la presencia de Dios. El arca es el lugar santísimo y estaba el arca donde estaba la presencia misma. Entonces, estamos ante una situación que está describiendo realmente lo mismo. O sea, el Señor realmente le está hablando a su pueblo y es
ya no hablándole a los gentiles, sino al mismo pueblo de Israel, porque los elementos con los que él va a desarrollar estas trompetas y va a culminar este último sello, son elementos que le son muy familiares, para que no haya duda alguna de que el Dios que está tomando control en este momento y que va a emitir su juicio es el Dios en el que ellos siempre han creído, para que ellos se vuelvan a su Dios. Recuerden que ya para este momento nosotros no vamos a estar ahí, y ahora los que se quedan son los que tienen el corazón un poquito más duro, pero el Señor le está dando oportunidades. Por eso es que están los 144,000 sellados. Es que me llama mucho la atención que haya un silencio, y me pregunto yo, no sé si cuando estabas analizando, si lo que procede al versículo 1 es lo que está ocurriendo durante ese silencio. Yo, de manera personal, supongo que no. Yo digo que son dos situaciones totalmente, o sea, que una viene primero y la otra después. ¿Por qué te digo eso? Cuando hablan de silencio es porque nada se movía, nada se movía y todo. Vamos a ver qué fue el silencio. Te voy a explicar. El silencio, ¿por qué da? Porque cuando se abrió, se da, porque se abrió el séptimo sello. Eran 7 sellos, ¿verdad? ¿Qué tenían esos 7 sellos? Era un rollo, ¿verdad? Era un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, al quitarse el último sello, ¿qué le pasa al rollo? El rollo se abre y queda expuesto ante todos los seres que están allí. Y cuando esos seres se dan cuenta de lo que hay allí, ahí viene el silencio. Porque la gente los seres quedan estupefactos, es que viene más, y mira todo lo que, y tienen oportunidad de exponerse a todo lo que está escrito, y están tan estupefactos por lo que está, que hay en silencio, porque nadie de los que estaba allí sentados sabía lo que tenía eso. El séptimo sello, por supuesto, viene después del sexto, ¿verdad? Y el sexto fue donde empezó ya la ira de Dios. Y había ocurrido ya un acontecimiento extraordinario, especialmente con la naturaleza, ¿verdad? Y yo pienso que ese silencio es una oportunidad o un tiempo que Dios dice, ahora viene lo peor. Ahora viene lo peor, porque ahora vienen las trompetas, que son ya es la ira completa de Dios. Y entonces el silencio es como un espacio que Él da para ver si la gente se arrepiente, para ver si prepárense. Pues se arrepiente al ver lo que ya pasó en el sexto, que ya habían pasado unas cosas terribles. Y entonces ahí es como un tiempo de misericordia, que Dios está dando un chance, que dice media hora, pero puede ser otro tiempo realmente. No, claro, porque el tiempo es totalmente irrelevante aquí. Lo importante es que está el espacio de tiempo y que pasó eso, que haya un silencio tan grande, ¿no? Eso que me está, ¿verdad? Es que ese silencio es en el cielo. O sea, sí, es allá arriba. Es allá arriba, por eso te digo. Es que la gente, mira, todos los personajes, por eso yo le estaba preguntando, fíjense la escena y dígame cuánta gente cuántos seres, no quiero hablar de gente porque habían seres, y hablamos de manera general, ¿no? ¿Cuántos seres había ahí arriba? Entonces, para ellos fue que vino ese silencio, porque acá abajo siguen las cosas pasando, pero entonces allá arriba se está develando lo que ha de venir. Entonces, para ellos, aún estando allá en la presencia del mismo Dios, causa este asombro. Entonces esto da escalofrío. Entonces tú dices, qué tan terrible es esto que viene, que aún esta gente, estando allá arriba en la presencia del mismo Dios, sienten asombrados por lo que están viendo, que enmudecieron ante el rollo que se abrió. Era como una pausa, una pausa antes de abrir Claro, silencio es exclusivamente para describir un asunto que se está viviendo exclusivamente. ¿Quién se salva de todo lo que está viniendo? Porque la gente que ya está viviendo un momento de tribulación. Esta historia que nosotros estamos escuchando, bueno, como bien se ha hablado, ya el Señor va a desatar toda su ira. Pero se repite la historia de gente de corazón duro. ¿Se acuerdan? Hebreos 3, del 15 al 19. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto, y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo
desobedecieron. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Aquí estamos, ¿se acuerdan nosotros con la piedra que el Señor le dijo, toca la piedra para poder que salga agua? No, pero Moisés no, Moisés, ay, pobrecito, hizo que Moisés hablaba con Dios. Viene Moisés y primero le da su discurso, su speech, su regaño al pueblo, y después que le da el regaño, toca 2 veces la piedra. Entonces el Señor, pero esto no fue lo que yo te dije a ti. Yo te dije a ti que tocaras la piedra, que le dijera a la gente que yo iba a hacer que la piedra diera agua, ya más nada, y no, tú quisiste añadir cosas para ponerlo más chévere. No, ahora no entras a la tierra prometida, tú ni Aarón. Entonces, y tuvo la gente que camina 40. Nos advierte que sí hay una consecuencia de la desobediencia. Y nosotros ahora vamos a estar viendo de esa desobediencia del ser humano las consecuencias que se van a desatar con este último sello y también con las trompetas que vienen. Busquemos Romanos 2:5, donde nos advierte también de las consecuencias de esa desobediencia. Romanos 2:5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Entonces, volvemos, es que la gente tiene el corazón como piedra duro, porque como bien hablamos al principio, estamos como en la época del Renacimiento, cuando el hombre se convirtió en el centro de todo. Pues actualmente estamos en las mismas. Y entonces el hombre no quiere que le digan qué hacer, sino tomar sus propias decisiones, porque escuchamos en través de las canciones, tú puedes, yo llegaré, seré feliz y yo podré hacer esto, lo otro. Sí, lo mismo para la quinta potencia. Sí, claro, y sacan a Dios de la ecuación, porque incluso, no sé si se han dado cuenta, no sé si ha pasado en Puerto Rico o ha pasado en Perú, pero antes en la escuela, en algunas se oraba y en otras se rezaba, pero siempre estaba la clase religiosa. La sacaron y ya eso no, porque decían que si en el salón había gente que no era católica o angélica, tú no podías obligarlo a que oraran a tu Dios, que no sé qué, y con esa excusa barata sacaron de la ecuación de la educación. Y ahora, imagínense que con este pogotón de libros que están tratando de educar a nuestros nietos y a los niños de hoy en día para decirles cómo realmente es la familia hoy en día y cómo y presentándole la diversidad que esta agenda LGBTQ quiere venderle a nuestros niños. Y eso los políticos lo están abrazando también, porque hay otros intereses económicos por detrás, para que entonces eso sea parte de la política pública de los países. Por eso es que hay orar y ayudar, porque de verdad esto es una pelea contra principados y huestes de maldad tremenda, porque hay poder detrás de esto, ese poder económico que mueve montañas, ¿no? Pero no es más grande. Y nosotros sabemos que él tiene un plan y una agenda que él va a cumplir. Hace que el ser humano se invente agendas de cualquier letra del abecedario. No importa, el Señor tiene un plan. Entonces, sabe que la desobediencia trae un castigo. Al abrirse el rollo, queda expuesto lo que sucederá. Busquemos Apocalipsis 8:2. ¿Quién no lo lee? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ok, entonces vemos aquí que vimos 7 ángeles, y yo me pensaría meterle casco, ¿por qué 7 ángeles? ¿Qué 7 ángeles? 7 ángeles, 7 ángeles, porque más adelante cuando vayamos, porque ahorita vamos a estar hablando del 7º sello, pero cuando hablemos específicamente de los 7 ángeles con las 7 trompetas, vamos a descubrir cosas muy interesantes, pero por ahora, como manera de activo, le podemos contar lo siguiente. Y vi los 7 ángeles. Este concepto de los 7 ángeles viene de las religiones abrahámicas, de la época de Abraham, ¿no? Desde esa época, ya se manejaba el concepto de 7 arcángeles o ángeles de alto rango. Quizás en ese momento no se llamaban así, pero sí se sabía de la existencia de ángeles de alto rango. Y más adelante le vamos a explicar de dónde que te sacaste eso, porque eso yo no lo he visto en la Biblia. Pues para allá vamos, lo vamos a tocar más profundamente. Estas religiones abrahámicas son de creencia monoteísta que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham.
Y estas religiones abrahámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, cuando hablamos de esta multitud, de este universo de creencias, estamos hablando aproximadamente de 4.305 millones de personas aproximadamente. Deben ser muchos más, entre cristianos, musulmanes y judíos propiamente, ¿no? Que tienen en común esa creencia monoteísta, un solo Dios, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que se da esa división y cómo es que eso tiene una estrecha relación con los ángeles, pero al pintarle la figura de los 7 ángeles, estas religiones tienen que hacer como que, espérate, eso que tú me estás hablando, eso ya es un asunto que yo conozco, porque dentro de mi fe, yo sé que existen esos seres, espérate, y le presto más atención. Entonces, esto, recuerden que está escrito para el pueblo del Señor, pero el Señor también quiere que otra gente salve, porque también Él está hablando de las personas de otras naciones que también va a estar en la tribulación y que quiere que también puedan salir victoriosos de todas estas situaciones difíciles que Él va a estar presentando a través de estas trompetas. Pero ya tenemos ahí 7 ángeles que van a tocar, que están, miren lo interesante, que estaban en pie ante Dios y se dieron 7 trompetas. Mucho cuidado, mucha atención, con especial cuidado a esta frase, ante Dios, porque vamos a dedicar esa palabra repetidamente, ante Dios, ante Dios, ante Dios. Porque es importante que nosotros sepamos que todos estos eventos tienen la aprobación de Dios. Todas estas situaciones que se van a estar presentando están ocurriendo y es importante destacar eso, que el Señor tiene control de todo lo que va a estar sucediendo, tiene control de lo que ha estado sucediendo desde que empezó a hablarle el ángel a Juan, ¿no? Pero tiene especial cuidado con esto, cada vez más fuerte para nosotros lo que viene, ¿no? Vemos ahora Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Vamos por favor a buscar Éxodo 30 del 7 al 8. El 8 nos advierte quién administra ese incienso en ese rito que para la época del pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto, pues era un rito perpetuo, un rito que se llevaba a cabo siempre, ¿no? Éxodo 30 del 7 al 8. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Entonces dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Se le dio mucho incienso. Entonces vamos a buscar ahora Hebreos 4:14 y Hebreos 5 del 6 al 10, porque vamos a ver quién nosotros conocemos que es sumo sacerdote. ¿Quién ha recibido ese nombre? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hebreos 5, del 6 al 10. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Muchos estudiosos y expertos en análisis de esta
de estas partes de Apocalipsis concluyen que este ángel que aparece con el incensario es Jesucristo, porque más nadie podía hacer de quemar el incienso, porque ya estaba establecido en la religión judía que era el sumo sacerdote el que tenía que hacerlo. No lo podía hacer más nadie que el sumo sacerdote. Y el único sumo sacerdote que hay hasta ese momento es el mismísimo Jesucristo, ¿no? Y hemos visto ya anteriormente que cuando habla de algunos ángeles, algunas presencias angélicas, dice está hablando de la presencia del mismo Jesucristo, ¿no? Yo creo que, Iliana, cuando tú estuviste trayendo tu parte, me parece que habíamos hablado sobre el incienso, o alguien hizo la parte de la adoración celestial. Pero es que está casado, y para allá vamos, es que está casado. Está casado, oración. Exacto, por eso. Está casado. No te preocupes, para allá vamos, no se preocupen, allá vamos. En la lectura de Éxodo, que me estuvo curioso que él quema incienso cuando prepara las lámparas, pero no las enciende todavía, pero cuando las va a encender, vuelve y quema incienso. Y me estuvo curioso porque cuando las prepara quema, y cuando las va a encender también quema. También quema. Sí. Y otra curiosidad de este versículo 3 es que dice que echó poquito incienso. Lean bien para ver, ahí 8.3 que dice. Una gran echó cantidad. Poquito. Una gran cantidad. Se le dio mucho incienso. Y ahí en cánticos que cantamos nosotros en las iglesias, y la Biblia misma lo dice que estas oraciones, se hace comparación como que la oración sube como olor fragante a la presencia del Señor, ¿no? Amén. Entonces es una simbología de las oraciones del pueblo que entonces suben a la presencia del Señor, ¿no? Entonces es una manera más pragmática de presentar esto que es tan simbólico, ¿no? Que yo oro y yo tengo la esperanza de que mi oración llegue hasta la presencia del Señor. Vamos a buscar ahora qué dice el versículo 8.4. Benjamín, si estamos haciendo todo esto en el cielo, ¿significa que en la tierra quedan personas con oraciones? Bueno, pero es que ya vamos, allá voy. Y fue esta mañana que me di cuenta, porque yo me decía, están hablando, porque es lógica pura, Dios es se dice muchas veces que Dios trabaja ilógicamente, pero también Dios nos da nuestra dosis de coherencia y de lógica para que vean que las cosas se hacen con orden como debe ser. Se supone que la iglesia ya ha sido arrebatada. Si el pueblo de Dios ya se fue, explícame, esa oración no viene. Si la gente está preparándose allá arriba en las bodas del Cordero, ¿de dónde sale esa oración? El pueblo santo de Dios, es en la próxima. ¿Dónde está el pueblo santo de Dios? ¿Dónde está? La tierra. ¿Qué gente el pueblo santo de Dios en la tierra? Tenemos los que quedan del pueblo de Israel. Y los cristianos que no eran tan cristianos todavía quedan también acá. Los se han ido salvando. Está llorando. A creer. Está llorando, sí, hay gente llorando. Hay gente, claro. Por eso, sí. Pero espérate, me confundí un poquito, necesito la clarificación, porque los 144,000 eran escogidos. Parte del pueblo. Por eso, ¿verdad? Yo entendía que ya estaban arriba, ¿no? Bueno, hay un punto también aquí, y es que recordemos que estamos apenas a mitad de camino. O sea, de hecho, esto se sitúa, muchos de los que hablan estudiosos sitúan esto a los 3 años y medio del periodo de la Gran Tribulación. O sea, los 144,000 ya fueron sellados, ya están protegidos para poder llevar el mensaje, y ellos están llevando el mensaje de evangelización. Todo el resto de la humanidad que no fue arrebatada, todos los demás pues tienen la oportunidad de escuchar ese mensaje, y esas personas pues son los que van a ir muriendo durante la Gran Tribulación, porque ellos no fueron sellados, solamente fueron sellados los 144,000. Ellos van a sufrir la Gran Tribulación y el martirio, y muchos, no todos, pero muchos pues van a morir a causa de la persecución. Y dentro de ese grupo pues que están estas oraciones
que son las que hace referencia. Pues hay otros grupos de oraciones también, las de los mártires de la iglesia, de los Sí. mártires pasados, pero esos ya están ya fueron arrebatados. Estos son los santos de la tribulación. Ujú. Y ahora me estuvo claro, ahora lo busques, tengo súper claro. Los santos de la ellos son los santos de la tribulación, porque va a haber gente que va a morir por causa del evangelio, aun cuando ya la iglesia está allá arriba preparándose para la boda del Cordero y todo lo demás. Acá abajo pues hay mucha tarea que hacer, y aunque parezca a primera instancia de que esto es un hacha filosa y que viene cortando cabeza, pues esta primera parte no es tan así. Se cuenta quizás a primera instancia, pero cuando la vas desglosando te das cuenta que es simplemente un acto de amor y de compasión de Dios hacia la humanidad. Y allá vamos a llegar rapidito. Dice que con respecto a la oración de todos los, imagina, no habla de los discípulos, no habla de los obreros, está hablando de los santos. El pueblo santo. Sí, vamos al 8.4, vamos. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia del Dios desde el altar, desde el ángel, donde el ángel lo había derramado. Yo creo que más importante de quiénes son esos, yo creo que más importante es qué es lo que estaban pidiendo. Claro. Para allá ¿Cuál es el ruego? Y Primera de Pedro 2.9, también búsquense Efesios 1.4 y Hebreos 12.14. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya sabemos quiénes son esos santos, de dónde procede, porque nosotros ya no fuimos, pero nosotros no podemos perder de perspectiva que también nosotros, los que ya no fuimos, también somos parte de esa nación santa. Claro. Nosotros, vamos a ver si hemos estado pidiendo lo que realmente hacer, porque el Señor ya nos dijo lo que teníamos que pedir. Busquemos Efesios 1.4. Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hebreos 12.14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Un requisito indispensable para que las oraciones sean escuchadas es la santidad. Y por eso yo estoy orgulloso de escuchar el testimonio de Isa, para que la oración llegue y el Señor la escuche y el Señor la conteste. Tiene que venir de un corazón santo. De lo contrario, mira, se queda atrapada en el techo de la casa y no sube, porque ya la Biblia lo dice: sin santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad es un requisito para que la oración sea procesada, porque si no, no llega. Y mira lo más interesante de esto: las necesidades de los cristianos son más importantes para Dios que todas las alabanzas del cielo, porque cuando, antes de que se desatara el último sello, fue cuando vino este gran silencio, el Señor separó todo, la alabanza y todo, porque lo que venía era quemar el incienso para que subiera junto con la oración de todos los santos. Eso para el Señor no es poquita cosa, es extremadamente importante nuestras oraciones, y Él la tiene en especial estima, tal hecho de que hubo un gran silencio para que estas oraciones pudieran ser preparadas por el mismo Jesucristo y llevadas a la presencia del Señor. Ahora, hay algunos estudios que dicen que estas oraciones eran poquitita cosa y que por eso le añadieron incienso, porque como que necesitaba como que un push, un poquito más, como que un extra para llegar allá arriba, porque si no se quitaban a medio gas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Podría ser esa una interpretación? ¿Cuánto incienso deberán agregar los ángeles a mi oración? Yo no sé, yo creo que si yo estoy clamando a Dios porque estoy pasando por una situación difícil, por una tribulación, vamos a decirlo, ¿cuánto incienso van a tener que añadir a ese clamor de mi corazón cuando yo estoy acudiendo al único que puedo acudir, que yo entiendo que es el único que me puede dar respuesta
y que pongo mis ojos en Él como mi salvación y mi roca. Yo no sé, yo no creo que puedan añadir mucho incienso, pero no me convence ese argumento. Okay. Quizás una gran cantidad de incienso porque era una cantidad de santos. Claro, era bastante. ¿Eso? Era bastante lo que estaban echando. Como quiera, hay otra pregunta que hay que hacerle a todos los presentes y es, ¿cuál es la oración de los santos? Busquemos Lucas 11:2. ¿Cuáles creen que usted que debe ser? ¿Qué debe decir esa oración de los santos? Quisiera añadir, es que estoy recordando a Moisés cuando es Claro. su llamado, cuando ocurre su llamado, y el incienso es algo que quema por muchas horas ¿verdad? Y emite el olor característico, pero no solamente es el olor, sino la intensidad, y va quemando poco a poco. La zarza ardiente de donde Moisés fue llamado era algo que estaba constantemente quemándose, y le llamó la atención. No sé, a lo mejor no hay una relación entre una cosa y la otra, pero sí me llama la atención, ¿verdad? De que hay algo que está quemando y que, no sé si... Él durará por mucho tiempo. Claro, pero la Biblia nos habla, por ejemplo, de cosas como que la fe de, ¿cómo es? La oración del justo puede mucho, ¿no? Y también nos habla de la Biblia de orar sin cesar, ¿no? Porque en ese ejercicio de comunicación es que llegamos a tener la santidad. Sí. Porque entonces tú estás todo el tiempo en esa comunicación con Dios y tú te aseguras de tu salvación de un montón de cosas porque tú tienes una comunicación con Dios. Tú sabes que Dios te está oyendo. Tú sabes que Él te habla a través de la palabra, pero tú le hablas a Él a través de la oración. Y mientras ese dinamismo, ese proceso dinámico se esté llevando a cabo, tú estás de alguna forma fortaleciendo tu fe como cristiano y tienes una seguridad tremenda en el proceso de orar, ¿no? Y la Biblia te lo dice, orar sin cesar. Entonces, si como tú lo estás presentando, Ruth, de esa continuidad, que debe ser una cosa, de hecho, yo ya lo había dicho, creo que en alguno de los versículos que leímos anteriormente, ese rito de quemar el incienso era un rito perfecto, que siempre había que hacerlo, entonces siempre hay que orar, y con la intención de que nuestra oración suba como un olor fragante, lo es el incienso, porque el incienso yo creo que para el pueblo de Israel era esa imagen práctica para ellos, de que esa es mi oración, mira, está subiendo el día del Señor, para que ellos pudieran entender que esas oraciones que el sacerdote hacía para expiar, que en algunos casos, por los pecados del pueblo, subía a la presencia del Señor y era escuchado, ¿no? ¿Qué decía Lucas 11:2? Yo quería leer Lucas 11:2, pero antes de decir algo, Benjamín. Sí, claro que sí, ¿cómo no? No solamente en la tribulación, o sea, ahí es el momento más difícil, cuando pasamos tantos problemas, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una relación tan íntima con el Señor, agradecemos también por todo. Y no es que seamos fanáticos ni religiosos, sino hay tantas bendiciones que a diario no las vemos, pero cuando realmente el Señor nos habla, podemos agradecer por todo, por nuestra familia, por lo que comemos, por las personas que conocemos, por las personas que nos pueden oír, por las que no nos oyen. Porque yo pienso que las que en el momento escucharon el mensaje, por eso es tan importante compartir el mensaje sin temor, de repente ahora no aceptan al Señor, pero quién sabe van a ser esas personas que oyeron el mensaje y que van a estar orando después para que sus oraciones lleguen al cielo, ¿no? Es una semilla. Claro, sí, entonces comparto Lucas 11:2, dice así: Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Amén. Esa es la oración nuestra. La oración nuestra debe pidiéndole a Dios siempre que tengamos una oportunidad, Señor, que venga tu reino, venga tu reino, porque eso de que venga tu reino, tú no estás pidiendo que vengas y destruyas el mundo, no es eso. Tú estás pidiéndole al Señor que venga tu reino y junto con eso, esa alternativa, esa oportunidad de salvación de aquel que se queda, porque lo estamos pidiendo es con esa mentalidad.
pues pueda salvar la mayor cantidad de personas, que venga a tu reino, porque sabemos que eso que viene es lo mejor que nos puede pasar. Sabemos que eso conlleva un montón de otras cosas, de unos juicios contra la gente de duro corazón que lastimosamente no se va a arrepentir, porque la Biblia en Apocalipsis, lo más adelante cuando otros hermanos tengan que partir sobre los versículos y capítulos siguientes, pues van a darse cuenta de que el diablo y todos sus seguidores se van para el infierno. Entonces lastimosamente va a haber gente de corazón duro que se va a ir para el infierno. Pero nuestro anhelo siempre pedirle al Señor que venga a ese reino para acelerar de alguna manera esa venida de Apocalipsis 22:20. Si alguien lo tiene, por favor, nos da como que un sentido de urgencia, ¿no? Nos queda bien claro el sentido de urgencia de lo que debemos pedirle, ¿no? Al Señor. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ese sí, ven, Señor Jesús, viene a representar una súplica, pero de urgencia. Sí, ven, pero no te demores, ven rápido, ¿no? Porque tiene que haber ese sentido de urgencia, más ahora que nunca, nosotros viendo los acontecimientos que se dan. También es importante resaltar que las oraciones que se han hecho son oraciones aceptadas, porque si no fueran oraciones aceptadas por el Señor, nunca hubieran llegado al trono. Y aquí el que subió, y dice, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de todos los santos, subió a la presencia de Dios. Usted tiene que tener la plena seguridad que sus oraciones llegan al trono de la gracia del Señor. Eso lo tenemos que tener bien claro si nosotros procuramos a través de nuestra vida devocional mantener comunicación con Dios y tratar de vivir una vida santa. Pasamos ahora a Apocalipsis 8:5. Yo, analizando aquí, pues yo pienso, ¿verdad?, que la oración del pueblo santo no es otra cosa que pedir que se haga la voluntad de Dios siempre. Claro. La voluntad de Dios, que es establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Claro, Porque el Padre Nuestro está así. Para que se pueda establecer ese reino en la tierra, según el Apocalipsis, tiene que pasar unos juicios. O sea, Claro. está diciendo, no detenga el juicio, porque lo importante es que llegue el reino tuyo a la tierra, y se establezca el reino tuyo en la tierra. Después de eso, en el 5, tú ves que entonces empieza a abrirse ya mismo las trompetas, ¿verdad? Son las trompetas y empieza el juicio. Sí. O sea, que después de esa pausa de media hora, pues entonces hay una urgencia de que hay que continuar, o sea, no podemos quedarnos ahí para que se establezca el De hecho, reino. el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro está, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando uno pide que se haga la voluntad de Dios, es una cosa bien, es un ejercicio de fe, porque hay veces que la voluntad de Dios no está, no nuestra voluntad. Sí, pero nuestra voluntad no está unida a lo que nosotros queremos. Por eso. A lo que nosotros queremos. Y entonces el ejercicio es tratar de que tanto la voluntad de Dios como lo que yo quiera estén en esa sincronía, ¿no? Están en la misma onda de oración para que se pueda cumplir, ¿no? Si hubiera sido una oración egoísta, el pueblo santo hubiera pedido, para todo esto ya, no claro, juicio. Sí, no hubiera habido juicio y no hubiera ni siquiera llegado al trono, como dice allí. Vamos a leer ahora Apocalipsis 8:5. Ya, pero antes de eso yo quería decir algo, Benjamín. Sí, claro, mira, ¿cómo no? nosotros en nuestra debilidad, porque el Señor conoce nuestra fragilidad también como personas, yo me acuerdo que yo al comienzo oraba, no, Señor, haz de tu voluntad, no quiero estar enfermo. Y entonces, después yo oí la voz de Dios que no era así la oración, ¿no? Y yo sabía. Entonces cambié y le dije, Señor, ten misericordia de mí ya. O sea, esa fue mi oración constante. Ten misericordia y haz tu voluntad. Ya no decía, sáname, ni quiero estar sano. Ten misericordia. Y la verdad es esa, que a veces para pedir la voluntad de Dios es una lucha, porque nosotros para otros sí decimos, se hará la voluntad de Dios. Pero cuando nos toca vivir el problema, en el fondo de nuestro corazón decimos, no, por favor, eso no quiero. Pero pone otras cosas en nuestra mente y en nuestro corazón de decir, bueno, ten misericordia, ¿no? Ten piedad de mí, qué sé yo, ¿no? Pero que sea su voluntad al final, ¿no? Entonces acá en Apocalipsis 8:5 dice, como dice, entonces el ángel
llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Esa es la continuidad de lo que había en el sexto sello. Sí, claro. Vamos a buscar Primera de Samuel 12:18. En Primera de Samuel 12:18 nos está hablando, el título que aparece para esa parte de ese capítulo es La gloria de Jehová sale del templo. Creo que esta es una visión que recibe el profeta. Vamos a ver. Dice, entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Amén. Wow. Amén. Sí, imagínate. Eso es lo que conlleva pedirle al Señor que haga su voluntad. O sea, puede pasar cualquier cosa y puede ser que eso que pase no sea realmente lo que yo quería, pero al final y al cabo tenemos que entender que tenemos un Dios que siempre para los suyos va a procurar siempre lo mejor, el bien, ¿no? Entonces, como bien decíamos aquí, en el 8:5, y el acto necesario lo llenó de fuego. ¿De dónde? Fuego del altar, ¿no? Tomó ese fuego santo, o sea, tomó del mismo altar del cielo, es como tomar una porción divina y añadirla al incensario. Y dice que lo arrojó a la tierra. Cualquiera pensó, pues, esto fue candela que cayó del cielo y empezó a destruirlo todo. Pero también podemos interpretar que esto es, recuérdense que hay 144,000 personas que ya están en la tierra haciendo un trabajo, que estos 144,000 tenían la responsabilidad de esparcir y hablarle de Señor al resto de personas que estaban en la tierra. Entonces, en este momento ya el pueblo de Dios no está, y esta gente necesita, porque si Dios sería un Dios irresponsable si manda a esta gente a que, bueno, pues prediquen de mí y ya. No, es que había que dotarlos de todas las herramientas necesarias para que ellos pudieran cumplir su tarea. Había que dotarlos del Espíritu de Dios, de dones, de gracia, para que ellos pudieran cumplir con ese trabajo, porque hay una profecía que se tiene que cumplir, que debe cumplirse. Busquemos Zacarías 12:10 y Zacarías 13:1, para que veamos esa profecía que el Señor quiere que se cumpla a través de estas personas. Y por eso es que el Señor está enviando este fuego del altar y lo está bajando sobre la tierra, porque allá está esa gente trabajando duro, pero esa gente no puede trabajar en su propia fuerza, tiene que trabajar en el Espíritu. Entonces Él está enviando esta dosificación celestial para que puedan hacer ese trabajo en estos momentos tan difíciles que son los momentos de la vida. Dice así, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El mismo pueblo en algún momento se volverá a su Dios. Busquemos ahora Zacarías 13:1. Sí, voy a leer el 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces ya sabemos que hay un plan preestablecido por el Señor, que le iba a dejar como una puerta abierta, una nueva oportunidad para que su pueblo pudiera arrepentirse y pudiera arreglar las cuentas con Él, para que pudieran sumarse al pueblo de Dios que ya estaba en el cielo. ¿Alguien tenía? Busquemos Romanos 11:25 al 27, donde se nos recuerda las promesas escritas en Isaías y Jeremías con respecto a la salvación del pueblo de Israel. Romanos 11:25 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén,
y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Amén. Esa es la palabra que se tiene que cumplir en Apocalipsis. Por eso es que el Señor está enviando a estos 144,000 y no los está enviando de manera irresponsable, los está dotando de todo su poder directamente, simbólicamente está sacando este fuego del altar para que esta gente vaya con ese toque divino, pueda hacer el trabajo que en su momento hicimos nosotros, pero ellos van a completarlo, ¿no? Otros opinan que el fuego es símbolo del mismo evangelio, del evangelio de Jesucristo, que es lo que realmente ellos van a estar compartiendo con las personas que quedan. Vamos a buscar un dato curioso. Vamos a hacer una pausa cortita y vamos a buscar vamos a hablar sobre un dato muy curioso que se está presentando aquí antes de que nos vayamos a el 8:6. Dice, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ok. Allá vamos. En Apocalipsis 8:5, y váyanme buscando los otros. Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 16:18 aparecen los relámpagos y sonidos y truenos como conclusión de cada serie de 7 juicios. Apocalipsis 4:5 nos aclara la procedencia de estos fenómenos. Vamos primero con Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, entonces, ¿de dónde salían los truenos, los relámpagos, las voces, todo eso que se está describiendo aquí? ¿Salía de dónde? El trono. El trono, o sea, viene de Dios mismo viene todo esto. Imagínense esto. Yo le había pedido que buscaran Apocalipsis 11, vamos a leer el 8:5 nuevamente y vamos a fijarnos en qué fenómenos son los que nos va hablando, es decir, de truenos, de la voz, de los relámpagos, y vayan contando y vayan prestando atención a la magnitud de lo que va, y entonces ustedes me van a decir si hay un patrón que indica algo que está sucediendo. Vamos a buscar Apocalipsis 8:5, vamos a leerlo otra vez completito y vamos a hacerle hincapié a esa última parte. Dice, entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Ok. El 11:19, ¿qué nos dice que pasó? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veían en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grandes granizos. Ahora busquemos el 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tremendo. Entonces, fíjense que estos acontecimientos se están presentando al final de los sellos, en la última trompeta, y cuando se están presentando los acontecimientos después en la última copa. Si estamos viendo, el patrón que se presenta es el siguiente. Cada vez que se presentan estos fenómenos, van aumentando, es decir, en intensidad, porque al principio son truenos, voces, relámpagos y terremotos, pero después viene relámpago, voces, trueno, terremoto y grande granizo. Y en el último hay relámpago, voces, trueno y un gran terremoto y un enorme granizo. Pero ese gran terremoto tiene magnitudes superlativas porque dice que nunca en la tierra hubo nada similar, ¿no? Entonces ni siquiera lo podemos atrevernos, ni siquiera compararlo con lo que pudo haber sucedido quizás en el diluvio, o en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cosas como esas. No podemos comparar porque nada hay que pueda servir como parámetro. Ya en el Antiguo Testamento, la teofanía o aparición de Dios al hombre en el monte Sinaí contaba con los mismos elementos. Busquemos Éxodo 19, 16 al 18. Vamos a ver cómo este hecho que se está presentando en la época de Moisés tiene bastante relación con esto que está pasando ahora en Apocalipsis. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová
estaba descendiendo sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esta manifestación de la aparición de Dios al hombre mantiene como una constante. Asimismo, como el Señor se manifestó en aquel momento, también se está manifestando en este momento del fin. Busquemos en el Salmo 77. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Allí nos está contando de dos hechos muy importantes: el diluvio y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Podemos concluir que Dios le habla primeramente al pueblo judío de la misma forma que se manifestó con Moisés, con el objetivo de que su pueblo le reconozca. O sea, porque quizás una persona secular que nunca ha leído la Biblia, que tiene esta vida pues con el corazón duro y que pues se deja guiar por otro tipo de doctrinas, no encuentra algún tipo de razonamiento lógico para estos acontecimientos. Pero el pueblo de Israel que está en la tierra puede fácilmente reconocer esas manifestaciones como para decir: óyeme, eso que está pasando es del Dios en el que yo creo, porque a mis antepasados, así mismo como Él se les manifestó, se me está manifestando ahora. Yo creo que el objetivo es, y ha sido tan repetitivo en esto, para quizás hablarle directamente al pueblo de Israel y que le reconozcan: hey, yo soy ese Dios en el que ustedes han creído siempre. O sea que arrepiéntanse porque yo vine por ustedes. Busquemos ahora Apocalipsis 8:6. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Recuerde que habíamos hablado de las religiones abrahámicas, ¿no? Ok. Y que en algún momento nosotros hablamos acerca de los ángeles. Me estuvo curioso lo de los 7 ángeles, y me estuvo curioso que el libro de Enoch es un libro de valor histórico que no está contenido en nuestra Biblia porque tiene un valor histórico, y muchos dicen que no está inspirado por Dios porque cuenta una serie de hechos que no necesariamente se vinculan con el propósito de Dios, pues. Yo siempre tengo este libro como que con mucho cuidado porque Enoch es un personaje muy interesante del cual nuestra Biblia habla un montón de veces. Fíjense, cuando hablábamos de las religiones abrahámicas, hablábamos del judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Saben qué tienen en común estas 3 religiones? Tienen una misma raíz, una raíz semita. Sem era hijo de Noé. O sea que Noé, Sem, Abraham. Porque de la descendencia de Sem es que viene Abraham, y de la descendencia de Abraham vienen los judíos y los árabes. Enoc era hijo de Jared, descendiente de Set, hijo de Adán y padre de Matusalén. Busquemos Génesis 5 del 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Desapareció porque le llevó Dios. Él nunca conoció la muerte. Enoc fue llevado, arrebatado por el Señor, y él caminaba con Dios. O sea que no es un personaje que yo diría, pues, que esto es poquitita cosa. No. Él caminaba con Dios y era tan importante para Dios que no le permitió conocer la muerte. Busquemos ahora Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, lo interesante que luego Judas lo cita en Judas 14:16. O sea, 14 y 16. ¿Quién lo tenía? Judas 14 y 16. Miguel. Ese soy yo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Fíjense que al principio dice, de esto también profetizó Enoc, acerca de las falsas doctrinas y falsos maestros. Él está citando a Enoc. Sin embargo, su libro y todo lo que Enoc escribió no forman parte del canon bíblico que nosotros conocemos. Pero sí fue importante, porque ya Judas conocía de él, e incluso podemos ver, creo que Judas 6, no sé si alguien lo tenía, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y es en el libro de Enoc donde nosotros encontramos toda aquella historia que para nosotros es fantástica acerca de lo que pasó antes de la llegada del hombre a la tierra con los ángeles, y un poco de su origen y bien de la jerarquía de los ángeles. Entonces, este conocimiento en las religiones abrahámicas era muy conocido porque venían pues fresquitos de la época de Enoc. Entonces, creo que nosotros realmente no hemos estado hablando, no conocemos exactamente quiénes son esos 7 ángeles, pero en muchas interpretaciones se habla que esos ángeles pueden ser representación de los 7 espíritus de Dios, ¿no? Algunas personas así lo dicen, basándose en lo que es Isaías 11:2. Bueno, son 7 ángeles. Ok, pero esos 7 ángeles pueden representar los espíritus de Dios. Entonces, porque a veces cuando habla de los 7 espíritus de Dios, se cree que no se está hablando de algo de 7 elementos independientes, sino que son de características propias del mismo Espíritu Santo. Como quiera, es de origen divino. Buscamos Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, esos son lo que conocemos, algunos conocen como los 7 espíritus de Dios, y algunas personas pretenden interpretar de que estos 7 ángeles que están allí, que son, para muchos son arcángeles, porque cuando nosotros estudiamos acerca de la angelología, vimos que había un orden celestial. Estaban primero los serafines, que son los que se encargan de alabar y cantarle a Dios. Los querubines, que son los guardianes de los cielos y las estrellas. Están los tronos, las potestades, los principados, que son los guardianes de las naciones. Y vienen entonces los arcángeles, que son los que llevan a cabo tareas importantes para la humanidad, que de hecho son los que llevan los mensajes en el caso de María, por ejemplo, cuando le llegó pues, el arcángel y habló con ella. Y los ángeles son los que están en el puesto más abajo y son más cercanos al ser humano, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos con conocimiento de que sí hay una jerarquía en el cielo, porque definitivamente en la Biblia así lo describe, pero para que nosotros quizás no sabemos los nombres exactos de cada uno de estos ángeles, como quizás en el libro de Enoc y algunas religiones. Estos judíos etíopes sí se encargaron en algún momento de hacer traducciones de Enoc, y por eso es que hoy en día podemos conocer algunas cosas un poco más, por eso de esa época para acá se conocen muchas cosas acerca del libro Enoc, y ellos como judíos creen y toman este libro como parte de revelaciones divinas y lo tienen dentro de su canon bíblico. Y ellos sí pueden reconocer perfectamente la presencia de 7 ángeles cuando llegamos al Apocalipsis, por ejemplo, porque sabían que ya de antemano se sabía de la existencia de ellos. O sea, yo hago toda esta comparativa porque sí es necesario de que esto no es una cosa tirada al azar. Estos 7 personajes que son huestes celestiales no están puestas porque al Dios le pareció que 7 era chévere, sino que porque ya existían con anticipación dentro de la historia de la Biblia estos seres que han estado interactuando con el ser humano, y aunque nosotros solamente dentro de nuestra Biblia conocemos única y exclusivamente 2 nombres, Gabriel y Miguel,
En algunos casos la Biblia católica reconoce también a Rafael porque lo cita en el libro de Tobías, en segunda de Tobías creo que lo representa, pero pues los católicos también son considerados cristianos y por eso es que se considera que pues ellos más o menos tienen el conocimiento de la existencia de estas huestes. Entonces esto pues viene quizás también a corroborar que esto que está pasando es una cosa que viene de Dios, porque yo me imagino que cuando la gente ve estas cosas y va a haber manifestaciones que se den, pues podrían de repente pensar que son manifestaciones demoníacas en algún lado, en algún momento, pero el Señor ellos tienen que darse cuenta de que esto viene directamente del trono de Dios, y una manera de darse cuenta que esto viene de Dios y que cada una de estas próximas trompetas que se van a tocar están siendo tocadas por huestes celestiales y van a ser fácilmente reconocibles. El número 7 es el número perfecto, que también quiere decir que es un juicio perfecto, completo, ¿verdad? Porque fíjate que usa 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, o sea, que también es parte de la manera que está presentando esos juicios, ¿verdad? Claro. Y además al fondo histórico, pues también este concepto de la plenitud, ¿verdad? Del juicio que quiere presentar aquí.